Una pequeña modificación a la bomba del agua. Pues mirad lo que me encontré cuando abrí la bomba de refrigerante en la otra parte de la carcasa, en esta parte. Mirad cómo está, con qué pérdida de material por corrosión galvánica. La estoy volviendo a montar porque, bueno, no hay otra. Si encuentro otra, lo que haré será dejar esta de respeto y pondré la otra que esté bien, claro. Pero bueno, a ver, tampoco es que sea crítico, pero sí que es verdad que aquí tiene que haber alguna perturbación en el flujo que pasa por las paletas. Pero bueno, de momento la voy a montar, ya lo digo, con el kit, ya lo estáis viendo, con el nuevo kit de reparación. Y la tendré. Si encuentro otra, pues la pongo, y si no, pues dejo esta. Vale, pues ya he metido el nuevo eje en la bomba. He metido el nuevo eje en la bomba y le he puesto el sello, o así. Para meter el eje en la bomba, lo que he hecho ha sido meter el eje nuevo con los rodamientos en el congelador durante 15 minutos. He calentado la carcasa con el sopletillo pequeño durante un ratito y nada, golpeándolo no sobre el eje, sino sobre el rodamiento con esta llave de vaso, pues lo he metido sin problema hasta donde tiene que ir. Ahora hemos puesto el sello y ahora falta ponerle, aquí va la de paletas. Esta, pues lo mismo, vamos a calentarla y voy a meter esto en la nevera un rato a ver si se enfría, y lo mismo, dándole unos golpecitos, pues no creo que haya problema para meterlo. Ahí está la pieza apoyada contra el congelador. Pequeña modificación a la bomba del agua. Es la bomba de refrigerante.
Mirad, el aluminio, la bomba, lo que he hecho ha sido cortarle un trozo. Estas son las conexiones, estas que van a presión con la goma, que no me gustan mucho. Entonces he cortado eso, ya la había hecho, como veis, tiene rosca por dentro. Esta se la he hecho yo con un macho de rosca de 3/8. Y ahora le vamos a ver qué le ponemos. O bien un codo de latón, como este, ¿veis? Me va a quedar mucho mejor. O bien uno de aluminio que tengo ahí, pero no estoy muy seguro. Creo que le voy a poner latón. Porque ya en este lado ya lleva uno de latón, que es el del termo, el que va al termo. Aquí, que es el que va al intercambiador, seguramente le ponga otro de latón. Este. Ahí, ¿eh? Mira qué bien. Tengo preparado aquí el turbo para colocar, ya lo he limpiado. Este turbo fue reconstruido, como os dije, hace unos años, con lo cual imaginaba que iba a estar perfectamente. Y lo está bien, solo había que limpiarlo de carbonilla. Es importante limpiar la parte de la caracola que linda con la turbina para que gire perfectamente. Y un detalle es que al quitarlo, os acordéis antes de soltar lo que es el turbo de la caracola, que ya la habéis visto que la he pintado, está recién pintada con pintura de Volvo que tenía ahí antigua. Pues bueno, antes de quitarla, lo que debéis hacer es marcar con un rotulador indeleble, hacerle 2 marcas para saber, ¿veis? No sé si se aprecia en la cámara, para saber exactamente dónde iba colocado, porque si no luego es un engorro. Aquí tiene que estar con una posición determinada para el escape y bueno, tampoco es que sea algo vital, pero para facilitaros luego el montaje, pues la ponéis antes de quitarle después de quitarle las grapas y antes de volver a
a ponerlo, pues le hacéis una marca, le quitáis las grapas, le hacéis la marca y luego ya lo quitáis.